Pues mira, yo quería contar una cosilla que me salió y me llamó mucho la atención, como hablamos antes, tipo titular que te llama la atención, pero dices tú, esto a lo mejor no tiene nada donde rascar, pero rasqué y había cosas. Entonces, ¿qué me llama la atención? Bueno, pues vi una imagen que ponía, los locos no tienen cáncer. Eh, y dije, me parece curioso, vamos a ver por qué se dice esto, ¿no? Entonces me metí a ver, bueno, qué estudios había al respecto sobre esto, o sea, en concreto sobre pacientes psiquiátricos, ¿vale? Porque sí que es cierto que, bueno, que cuando tú ingresas a un centro psiquiátrico, también puedes pensar que, bueno, que no van a estar muy pendientes de ti, ¿no? No van a estar muy pendientes de simplemente que te tomes el antipsicótico de turno, el ansiolítico de turno y poco más, y que no molestes, ¿no? Entonces sí que es cierto que, oye, puede ser una población poco estudiada en relación al cáncer. Entonces yo lo primero que pensé, digo, a ver, pues obviamente a esas personas no se le hacen ni analíticas de revisión ni se le hacen nada, porque ya están ahí en el centro psiquiátrico y ya está. Pero sí que hay cositas grandes y bastante grandes, ¿vale? El primer estudio que quiero contar se hizo en la revista Molecular Psychiatry. Es un estudio observacional, pero que observó a 500.000 de pacientes. O sea, que es ya una N, un número bastante alto. Con trastornos psicóticos, esquizofrenia y trastornos bipolares. ¿Qué se vio en este estudio? Bueno, pues que la incidencia total de cáncer era entre un 12 y un 23% menor a la población general, ¿vale? Y esto parece que ocurre que estas personas que tienen mayor frecuencia de factores que aumentan el riesgo de cáncer, como por ejemplo, o sea, hay pacientes psiquiátricos que también fuman, que también comen como el culo, que también tienen menor acceso al sistema sanitario y que también son más sedentarios, ¿vale? Entonces, decías tú, ostras, si tienes todos los factores de riesgo o muchos de los factores de riesgo para padecer un cáncer, ¿por qué se ve en esta población esa reducción, ¿no? Y esto a mí es lo que me llamó la atención, porque si tú, bueno, una de las cosas que yo pienso mucho es que el cáncer es algo humano, o sea, la naturaleza no existe prácticamente el cáncer, o sea, en la salvaje, en la doméstica sí, pero en la salvaje no. Entonces esto es algo curioso. Entonces, estos investigadores plantearon una hipótesis un tanto atrevida y que a mí me gusta, lo atrevido me gusta, y lo que dijeron ellos también. Ellos dijeron, oye, esta desconexión parcial que tienen estas personas, ya que están viviendo como en una nebulosa, no están muy presentes de lo que ocurre en el mundo, pues porque están sedados, porque tienen antipsicóticos y están un poquito para allá, y esta menor reactividad emocional con todo lo que les rodea podría tener un efecto biológico protector frente al cáncer. Y bueno, se dieron cuenta que, bueno, que obviamente estas personas al estar medicados pues tenían menos estrés, ¿vale? Menos estrés percibido y también menos estrés medido a nivel bioquímico. ¿Cómo? Pues tenían menos niveles de cortisol, de interleuquina 6, de TNF-alfa, los típicos marcadores inflamatorios que nosotros miramos un poquito cuando vemos que hay algún proceso de salud alterado, y que obviamente también son los que se elevan cuando hay, bueno, algo asociado a un proceso tumoral, ¿no? Y que estas personas con psicosis grave también suelen tener una percepción obviamente distorsionada de todo lo que les rodea, y eso podría traducirse a una carga inflamatoria menor de forma paradójica, ¿vale? Entonces, antes de continuar, yo quiero preguntar, oye, hasta lo que os he dicho, ¿pensáis que realmente las personas con trastorno psiquiátrico, al no percibir el mundo de una forma nítida, eso puede protegerlo? O sea, ¿puede haber algún mecanismo biológico real detrás de esto por no percibir el mundo como es, tal y como lo vemos todas las demás personas? ¿Hasta qué punto, si creéis que sí, este contacto de no ver la realidad podría protegerte de ese estrés patológico que siempre hablamos? ¿Qué opináis al respecto? Pues mira, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que por una parte puede ser positivo, pero también todo lo contrario. Yo, en mi experiencia personal, tuve una vecina, no sé cómo se dice. Que estaba loca. ¿Cómo se dice? Bueno, total, ahora mismo está en un psiquiatra, ¿vale?
y a veces estaba, no sé, sola en su casa y se le iba la olla, pero de una forma negativa, pero extrema, ¿no? Se ponía a lo mejor en el balcón, los vecinos me odian, los ovnis no sé qué. O, por ejemplo, su madre ya había fallecido, pues ella vino una noche, supuestamente la madre no le abría la puerta, la madre ya no estaba, entonces incendió el felpudo y lo metió por debajo. No estaba ni siquiera en su piso, estaba en nuestra planta e incendió el edificio y no estaba pasando nada, es decir, tenía una alteración de lo que estaba pasando, pero en este caso de forma negativa, ¿no? Entonces, no sé qué decirte. Depende de cómo le ves, yo creo. Pero Pero hasta no lo tenía que... cáncer, seguro. Se iba a preguntar yo, hasta lo que sabemos no tiene cáncer. No, parece que no, pero digo, no sé hasta qué punto. Me explico que a lo mejor un día ella estaba sin, que visiblemente no tenía ningún estresor y se ponía a gritar modo loca, ¿no? Entonces tú dices, te estás estresando sola, entre comillas. No lo sé. Una experiencia un poquito curiosa. Pero yo ahí veo una diferencia a lo mejor entre que está en su casa y quizás no se está tomando la medicación, o que está en un centro psiquiátrico, que está controlado y que pues como que está exento del estrés cotidiano de todos los días, ¿no? O sea, para mí sí que yo establecería una relación y no sé cómo se ha hecho el estudio, si se ha establecido esa diferenciación entre las personas que efectivamente tienen un problema psiquiátrico, cuyo problema psiquiátrico es el propio productor de muchísimo estrés, porque pues tú imagínate él que vive, no sé, con una manía persecutoria, que piensa que siempre lo están persiguiendo, que su cabeza no para 24 horas, frente a un paciente psiquiátrico que, pues eso, gracias a la medicación está viviendo en una nube, está aislado de todo esto porque lo tienen totalmente anulado y pues al no tener preocupaciones, pues quizás también tiene menos riesgo de padecer un cáncer por esas preocupaciones o ese estrés que no está teniendo. Entonces yo creo que sí, no sé si se ha hecho así en el estudio o no, pero me parecería interesante establecer sí una relación no entre el paciente psiquiátrico, sino el paciente psiquiátrico con relación a cómo vive su enfermedad. Totalmente. O sea, esta vecina, cuando estaba en el centro medicada, estaba súper bien, la llevaban de vuelta a casa porque al final muchas veces pues decían como que no había aforo suficiente y creo que estaban mejor, entre comillas, que se iban a casa y a los pocos meses de nuevo tiene un episodio loquísimo. Lo que hemos hablado antes de la percepción de la realidad, al final, la realidad objetiva, ¿quién sabe cuál es? Sí, habrá una gran verdad, pero que con nuestra pequeña mente no podemos acceder a ella. Y cada uno de nosotros vivimos en un mundo que es particular. ¿Cómo sé yo cómo estás percibiendo tú cualquier cosa? Sé cómo la percibo yo, pero no sé cómo la percibe el otro. Y desde esa percepción creo que podemos hacer del mundo que percibimos un mundo maravilloso y que nos condiciona positivamente, o todo lo contrario, podemos vivir en un infierno que está condicionado por nuestras propias creencias acerca de lo que es el mundo. No sé si me estoy haciendo un lío o me estoy explicando. Y luego, fijaos, me viene a la mente... No habéis oído nunca que no me estoy refiriendo a ningún estudio, pero sí son informaciones que en algún momento de mi vida han llegado a mí de personas con problemas psiquiátricos que tienen personalidad múltiple, imaginaos, personas, y en una de las personalidades tienen una patología, puede ser un cáncer o puede ser una enfermedad autoinmune o puede ser, yo qué sé, cualquier cosa. Y en otra de las personalidades les hacen los mismos test para ver los marcadores de esa enfermedad y no están. Y esto es muy curioso porque en realidad lo que estamos viendo es que estamos viviendo, interpretando el mundo, lo que os hablábamos antes, desde una realidad que condiciona incluso nuestro estado físico. O sea, ¿sabemos tan poco de la percepción de la realidad? Qué locura. Sí, pero bueno, si algo tenemos claro, yo creo, es que, bueno, tenemos que separar el estrés de supervivencia, de me voy a morir y tengo que salir corriendo, que eso no pasa nada, y el estrés constante, ese como estrés de bajo grado, ¿no? Que nos acompaña del trabajo, oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y que ese sí que literalmente está vinculado con el aumento del riesgo de cáncer. De hecho, quiero compartir una imagen, ¿vale? Que va a colación con el siguiente dato que os voy a dar, que es el segundo estudio
que os he traído hoy, ¿vale? Este se publicó en la revista Nature Reviews on Cancer and Psychoneuroendocrinology, ¿eh? Ojo, Mar, que esto te toca de frente. Y que este estudio lo que nos mostraba es lo que sabemos, ¿no? Oye, que el estrés emocional intenso aumenta el riesgo de cáncer entre un 15 y un 30%, ¿vale? Esto publicado en las revistas más prestigiosas del mundo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Vale, bueno, pues esta imagen nos lo dice muy bien. Oye, cuando nosotros tenemos un estrés psicológico muy grande, nuestro cuerpo, bueno, nuestro eje hormonal, por no entrar en mucho concepto técnico, duplica, triplica o aumenta la secreción de sus propios glucocorticoides, que es como podemos llamar los calmantes, ¿no? Los antiinflamatorios naturales, ¿vale? Y estos antiinflamatorios naturales, por cierto, este estudio también lo vinculaba con glucocorticoides externos que pueden llegar a tomar incluso algunos pacientes con este tipo de alteraciones de salud, inhibe muchas de las vías por las cuales por las cuales podríamos defendernos frente a un sobrecrecimiento tumoral. Es por eso que el aumento de glucocorticoides interno podría ser procarcinogénico. Y los glucocorticoides son los fármacos más utilizados, o uno de los más utilizados en el mundo, prácticamente para todo. Tú operas de cualquier cosa y tomas esto. A ti te sale una dermatitis y tomas esto, o te lo aplicas. Entonces, también ver cómo, oye, muchas veces en ciertos contextos no se está teniendo en cuenta, porque yo he tenido pacientes oncológicos en el que, bueno, por X condiciones de su tratamiento en la patología le están dando glucocorticoides y no saben literalmente que lo que están haciendo es apagar los pocos mecanismos que está teniendo ese cuerpo para combatir contra la propia enfermedad. Pero bueno, esto es literalmente lo que ya sabíamos, ¿vale? Entonces, este estudio nos dice, oye, que el miedo sostenido y la ansiedad crónica activan este eje hipotalámico pituitario adrenal, ¿vale? Que es el que se encarga de sintetizar o crear estos antiinflamatorios naturales. También activan el sistema simpático, produciendo más catecolamina, adrenalina, noradrenalina y todas estas. También aumentan las vías inflamatorias, como interleuquina 6, proteína C reactiva, TNF-alfa, como decíamos antes, y suprimen las células natural killers, que son las células específicas que tiene nuestro cuerpo para pelear contra las células tumorales, ¿vale? O comérselas. Lo interesante de este estudio es que los pacientes con trastornos psiquiátricos graves no viven ese miedo cotidiano, se evaden de la realidad, bien como decía Isma, cuando toman el fármaco, su antipsicótico, su tal, o cuando se van al centro, o digamos que tienen un tiempo total de vivencia de ese estrés cronificado más pequeño en comparación a la población generalizada. Entonces, dicen estos investigadores que muchos de ellos no internalizan los estímulos sociales, no anticipan las amenazas reales y no se ven afectados por la presión laboral, la presión económica o la presión social. Por lo cual, la hipótesis central es que, oye, si tu cerebro interpreta menos amenazas, produces menos estrés y así tu sistema inmune está menos inhibido, por ejemplo, por este mecanismo, aunque seguramente haya muchísimos más, de generación de glucocorticoides. Entonces aquí ya sale mi siguiente pregunta para vosotras, que va muy en relación a lo que nos lleva diciendo Mar todo el día. ¿Es nuestra interpretación de la vida lo que genera un entorno biológico proclive al cáncer? Esto lo digo porque también hay un vídeo que a mí me llamó mucho la atención, en el que un oncólogo, al final de su carrera, que no tenía la visión tan tradicionalista, comentaba en esa entrevista que uno de los principales problemas de los pacientes con cáncer era la comunicación del diagnóstico, en la que había asociado él que muchas veces había un pequeño sobrecrecimiento, pero frente a las noticias, las analíticas posteriores ya se veía que, oye, que había un empeoramiento de ese pequeño acumulación de células tumorales con un crecimiento exageradamente mayor, ¿no? En personas que toleraban muy mal la noticia. Entonces aquí yo quiero preguntar qué opináis sobre estas emociones tan concretas que tiene el ser humano y la asociación que hay con el cáncer, que también es algo muy específico del ser humano, que a mí es lo que me llama la atención. Yo creo que tiene todo el sentido. Me explico. Ante cualquier hecho, viendo a dos personas diferentes, pueden reaccionar totalmente diferente y esto afectarles de una forma súper diferente.
Entonces, seguramente cómo reciban esa noticia o cómo estén a nivel emocional o cómo interpreten la vida, les puede afectar y que tal vez otra persona con un contexto muy parecido esté sano o sin esa enfermedad. Yo no tengo ninguna prueba, ni estudio, ni nada a mano, ni de que las emociones negativas impacten negativamente sobre la salud. O sea, sí que los hay, pero es que no me cabe ninguna duda. O sea, pero ninguna duda de que cómo se afronta, cómo se vive la enfermedad es un factor más que influye en el desarrollo de la misma. Conozco muchos casos donde han dicho yo voy a salir y no significa que se haya ganado para siempre, pero os puedo contar un caso que me tocó a mí particularmente. Hace muchos años, cuando a mi padre le diagnosticaron de un cáncer, ya era terminal, era un cáncer en la pleura, estadio 4. Literalmente le dijeron tienes 3 meses. Mi padre vivió 4 años. Mi padre vivió 4 años y durante esos 4 años, salvo el último que efectivamente ya estaba pues un poquito más tocado y su salud un poco mermada, es que yo me llegué a plantear decir, este hombre no tiene nada. O sea, esto que le han dicho es mentira porque estaba estupendamente y él tomó la determinación de voy a hacer todo lo que pueda, a mí esto no me va a afectar y peor que lo que me han dicho no puede ser. Entonces yo voy a tomar la determinación de que quiero hacerlo bien y que quiero hacerlo bien. Y es que nadie se lo creía. O sea, empezó con, o sea, el diagnóstico vino pues por una insuficiencia respiratoria que de repente le empezó a aparecer y años después esa insuficiencia respiratoria no existía. O sea, yo recuerdo perfectamente haberle dicho, papá, te voy a regalar una suscripción al gimnasio y nos vamos a ir a entrenar juntos. Y verle en la clase de spinning que me daba 1000 vueltas a mí, yo decía, se lo estoy inventando. O sea, esto no puede ser. Y sí creo, obviamente, ¿no? Sí había una inmunoterapia, bueno, creo que fue de los primeros, esto fue hace muchísimos años, de que estaba tratado con la inmunoterapia y demás, pero creo que un factor clave y un factor determinante es decir, es que yo quiero seguir adelante y la forma en la que se enfrentó a la enfermedad hizo no solo que viviera más, sino que el tiempo que vivió increíblemente. O sea, yo no estoy diciendo que este sea el único factor que determine cómo va a ser el desenlace, pero que tiene una influencia, yo no tengo ninguna duda, pero es que ninguna. ¿Y cuántos pacientes habrá muertos por diagnóstico? Totalmente. Me han dado este diagnóstico, lo he interiorizado, lo he hecho mío, lo he asumido como algo irreversible y ya está. Sí, ya está. Y luego cuando yo explico a los pacientes los corticoides, porque claro, es una medicación tan eficaz que funciona tan bien contra dolor, contra inflamación, contra problemas de piel, bueno, vale para todo, que es como matar moscas a cañonazos. Yo lo que le explico a los pacientes es que imagínate que lo que estás haciendo ante un problema es, en vez de solucionar el problema, imagínate que tienes una habitación sucia llena de polvo y lo que estás haciendo es levantar la alfombra y meter el polvo debajo de la alfombra y la vuelves a tapar. El problema sigue estando, pero tú no lo ves. Bueno, pues eso es lo que hacen los corticoides. Claro, es que esto de lo que habláis, a mí, lo que has contado, no me cabe ninguna duda de que el aspecto emocional es súper importante, igual que lo que hemos hablado todo el rato, la visión de la realidad, que creas unas creencias, cualquier cosa que no entra dentro de las creencias que tú te has establecido, te crean una emoción negativa y si lo sostienes en el tiempo, pues obviamente tu sistema inmune, que necesita un montón de factores para funcionar bien, no va a funcionar bien. Y si estás pues eso, con el sistema adrenal alterado, con el sistema nervioso simpático por las nubes, tu sistema inmune no va a funcionar bien. Entonces, es que, vamos, no me cabe la mayor duda. Es que en PNI sí que hay un montón de estudios de esto. De hecho, es que me estoy acordando ahora de uno que, bueno, es que me encantó. Hicieron en la Universidad de Ámsterdam hace ya tiempo, en los años 80 y tantos. Querían saber qué había de cierto en lo que dice la medicina china, que cada órgano, sabéis que lo relaciona con una emoción, el hígado con la ira, el pulmón con la tristeza, no sé qué. Bueno, pues querían saber qué había de verdad en todo eso.
Hicieron un estudio de una envergadura tremenda, 15.000 personas, con un montón de ítems, de cositas a tener en cuenta a la hora de relacionarlos con la patología. Y no pudieron disociar órganos, no pudieron decir, pues esto es hígado y este dolor está relacionado con hígado y este dolor, pero sí que, digamos que separaron zonas de la espalda, cervicales, dorsales altas, dorsales medias y lumbares. Y la conclusión a la que llegaron después de tener en cuenta un montón de factores de alimentación, de estilo de vida, de medicación, yo qué sé, todo lo que os podáis imaginar, porque fue un estudio enorme, de muchísima envergadura. Pues a la conclusión a la que llegaron fue que los dolores cervicales sin una patología concreta que lo justificase, quiero decir, no había hernias, no había nada fisiológico ni anatómico que lo justificara, eran dolores inespecíficos en 15.000 personas. El dolor cervical lo relacionaron por encima de cualquier otra cosa con ansiedad. El dolor dorsal alto con miedo, el dorsal medio no me acuerdo y el lumbar con frustración. Es decir, esto es en un estudio de un montón de envergadura y que tuvo muchísima repercusión en ese momento. Quiero decir que sí que hay un montón de estudios e independientemente de eso, nuestro sentido común, ¿qué nos dice? Es que... Claro. Mira, yo creo que... Bueno, dime, Ana. No, es que estoy pensando ahora mismo en un caso que no era de cáncer, pero sí era de contagio por VIH. Hace muchos años yo pues, tenía un compañero de trabajo que me contó que pues años atrás a él y a su pareja les habían diagnosticado con VIH y que su pareja dijo, no puede ser, esto es muy grave, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y efectivamente, de unas semanas se murió. Y que él, con el mismo diagnóstico, con la misma enfermedad, con el mismo contagio, con el mismo, por lo menos aparentemente no con lo que se sabía en aquel entonces, el mismo contagio, misma evolución, etcétera, etcétera, él dijo, pues yo no. Pues yo no. Y pues sí, se acaba de morir hace menos de un mes, pero han pasado más de 40 años. Entonces, creo que influyen 1,5 millones de cosas, ¿no? Pero que a los dos les dieron el mismo diagnóstico y él me lo contaba, él me decía, es que yo decidí que no me quería morir. Y mírame. Y nunca, al final nunca desarrollé la enfermedad. Pues esa preocupación constante, traducida a una de las vías, que como decíamos antes, que puede haber 1000 más, no solamente, bueno, parece que le da pie a estos investigadores a hacer este tipo de estudios, sino que también la producción excesiva de glucocorticoides, ya bien sea por este estrés crónico, inhibe todos nuestros mecanismos para protegernos de un nuevo proceso neoplásico en todas las etapas. En la primera, de la inflamación aguda, después, cuando se cronifica un poco porque no se ha terminado de resolver, inclusive ya en el proceso en el que hay un pequeño sobrecrecimiento tumoral y empieza a multiplicarse. Por lo cual, yo aquí quiero llegar a la última parte de la noticia, que me parece interesante, y es este vínculo que parece que hay entre, como hemos estado hablando, entre mente y cuerpo, ¿no? Estos pacientes psiquiátricos tienen menos percepción, por lo cual pueden tener menos estrés, y la pregunta que querían, bueno, o que quieren resolver es si realmente tienen menos cáncer, ¿no? Entonces, estas personas, por ejemplo, con psicosis, también te decían que, bueno, que tienen una visión fragmentada o delirante de la realidad, que entiendo que depende, ¿no? Porque si tú tienes una versión delirante que te tiene todo el rato temblando, pues incluso es mucho peor, ¿no? Pero a priori, a nivel poblacional, dicen que desde la PNI, las personas sometidas al estrés intenso muestran hasta un 50% menos de actividad en natural killer, las células que decíamos antes que se encargan de las células tumorales, las células inmunitarias, que el cortisol crónico induce la apoptosis de los linfocitos T, la apoptosis es la muerte de ese tipo de células, y que el estrés prolongado eleva los marcadores inflamatorios como los que hemos hablado antes, interleuquina 6, cicloxatinasa 2, PCR, etcétera, etcétera. Entonces, parece que la hipótesis es cada vez más sólida, de la que estos investigadores decían que, oye, no percibir la realidad
de forma muy nítida, viviendo en el ecosistema social, económico, político y todas las cosas que vivimos a día de hoy, puede ser una estrategia o una huida que puede protegernos frente a este desarrollo del cáncer, obviamente cogido entre comillas, ¿no? Pero yo aquí os quiero preguntar y que os mojéis un poco, conociendo esto y conociendo que sí que es cierto que hay un porcentaje de los pacientes psiquiátricos que no padecen cáncer, ¿dónde posicionaríais como factor de riesgo? ¿En qué escala? O sea, ¿al lado de qué? Al miedo, por ejemplo. ¿El miedo estaría en el mismo eslabón que fumar? ¿El miedo estaría en el mismo eslabón que comer comida basura durante toda la vida? ¿Dónde estaría el miedo? ¿Dónde lo pondríais? Yo creo que voy a ser la más gore con todo esto. Yo el miedo lo posicionaría por encima de la mayoría de los factores causantes de cáncer. El miedo y todas las emociones asociadas con el miedo, porque claro, si diferenciamos emocionalmente, bueno, las cosas que nos gusta sentir y las cosas que no nos gusta sentir. Ahí estaría, por una parte, el amor, o todo lo que engloba el amor, y por otra parte, el miedo. Entonces, todo lo que implique emociones que no nos gusta sentir, culpa, vergüenza, frustración, bueno, yo qué sé, todo lo que hay ahí, yo lo asociaría con miedo y esto lo pondría muy por encima de cualquier otro factor que indujera cualquier patología, te diría, no solo cáncer, sino cualquier patología, que lo emocional condiciona profundamente lo físico y el miedo englobando todas las emociones que están ahí. De hecho, hay escalas de estas como muy esotéricas, no sé si las habéis visto alguna vez, de frecuencia de vibración, que ahora hablaremos de eso, que la vergüenza, la culpa son como las que más abajo están y arriba están otras. Bueno, yo no sé si tanto esto, pero sí que sé que las emociones negativas y el miedo en particular puede hacer que nos condicione de tal manera o que la visión que tengamos del mundo sea tan nociva para nosotros mismos que nos cause una patología. Vamos, mi rotundo sí. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, para mí es el miedo, porque al final el miedo es una emoción necesaria que nos protege de arriesgarnos a ciertas cosas. Pero si vivimos con un miedo constante, vivimos con ese estrés constante que no se resuelve nunca y que al final activa un montón de mecanismos y un montón de rutas metabólicas que te están diciendo que estás en peligro cuando realmente no lo estás. Entonces, para mí el miedo por un lado, y quizás es el sesgo, ¿no?, por el tipo de pacientes que yo trato también con trastornos de la conducta, de la culpa. Para mí la culpa es, o sea, yo de verdad tengo la imagen de la culpa como una losa sobre tu espalda que no te deja vivir, que no te deja avanzar y que no te deja hacer absolutamente nada. Entonces, para mí es un sí rotundo. Pero esto, por otro lado, me da miedo porque a ver cómo van a interpretar quienes nos escuchen todo esto y van a decir, entonces, para no tener cáncer, me tengo que anular emocionalmente, convertirme casi en una planta, que esto va a ser como una medida de protección frente al cáncer, ¿no? Entonces, aquí también hay mucho que decir. Es que al final, fijaos, de lo que se trata en realidad, vamos a ver, somos seres humanos y vamos a sentir emociones simplemente porque somos humanos y emociones de todo tipo. Y de lo que se trata es, fíjate, de aceptar, y no solamente de aceptar desde la razón, sino de abrazar en completitud cualquier cosa que sea que estamos sintiendo, nos guste más o nos guste menos sentirla. Para mí, de lo que se trata es de dejar de bloquear cosas, porque cuando bloqueamos cosas es cuando aparece la patología en realidad, que no se trata del miedo, se trata del miedo al miedo, o no se trata de la frustración, se trata del miedo a la frustración. Al final se trata de abrazar todo lo que eres, porque nos han enseñado a juzgar. Esto es bueno, esto es malo, esto sí que lo puedo sentir y esto sí, esto no lo puedo sentir. Y realmente no van por ahí los tiros. Lo que es sano es abrazar tu humanidad y tu divinidad, que al final es todo lo mismo. Bueno, que me vengo arriba otra vez, que me vengo arriba, me estoy dando cuenta con muchas cosas. Eso es bueno. yo, ¿Tú, Isma, qué opinas? Yo tengo una pregunta para ti. ¿A mí? Si crees que el miedo es una forma de control y si se aplica hoy en día en la sociedad.
Eso no tiene nada que ver con la noticia, ¿eh? Estaba pensándolo. Tipo, porque estoy pensando en mi vida, cuando he sentido más miedo, o qué me lo provocaba, qué intentaban, tal vez controlarme. No sé, ya poco a poco pues, he ido delirando sobre el tema. Sí, bueno, si el miedo es un inmunosupresor por el mecanismo que hemos visto, y la tristeza igual, pues ya está, solo tienes que ver la televisión, vas poniendo las malas noticias de todos los años y siempre hay algo. O sea, nunca, no hay una etapa en la que esté en calma. Ahora que tenemos las gallinas, después que vendrá, no sé, pero siempre hay algo. O sea, cuando no, pues siempre. O sea, no ha venido un virus en un mosquito de no sé qué y ahora nos vamos a morir todos. O sea, siempre nos vamos a morir todos. Pero Yo, bueno. fíjate que con lo que decía Mar de abrazar la realidad y un poco contestando a la pregunta que acaba de hacer Inma, para mí el miedo también es una elección. Yo os voy a poner un ejemplo. Cuando yo vivía en España tranquilamente sin preocuparme por ciertas cosas de seguridad cuando sales a la calle y vine a vivir para acá, todo el mundo me decía, ¿cómo te vas a ir a vivir a México si es un sitio súper peligroso, si es que no tienes miedo y no? Bueno, pues cuando yo llegué, al poquito de llegar, pues creo que llevaba como 24 horas aquí. Me dejaron un coche y me dijeron, te esperamos en tal sitio. Ah, pues estupendo. Yo nunca me he planteado que conducir me vaya a dar miedo, ni muchísimo menos. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que estaba recién llegada, no tenía datos en el móvil todavía, no podía poner el GPS y me dijeron, bueno, cuando salgas de aquí tienes que tomar esta dirección y no esta, porque si aquí te equivocas vas a entrar en un sitio muy peligroso, no entres por aquí, no entres por aquí, no entres por aquí. Entonces cogí el coche y, por lo que sea, me salté la marca, me salté X. Total, que me perdí. Y me metí en donde se supone que no me debería meter. Y entonces me metí e intentaba salir. Y no encontraba. Como que me atrapé en un bucle y lo pasé tremendamente mal. Hasta que decidí, dije, ¿sabes qué, Ana? Pasa por aquí y aunque te hayan dicho que no, pasa y llega, porque es que si no, no vas a llegar al final a ningún sitio y no tenía, o sea, como que no había retorno. Y lo pasé francamente mal. Y cuando llegué, que ya había quedado donde estaba aquí las personas con las que había quedado, me acuerdo que además como que llegué muy enfadada y con un discurso que la mitad de las personas ni siquiera conocían y que luego pensé, dije, van a pensar que esta mujer está loca. Porque llegué, les tiré la llave encima de la mesa y les dije, ¿sabéis qué? Yo así no, ¿eh? No, nadie entendía ni nada. Y yo era todo que yo estaba contestando a mi conversación interna que había tenido. Así no. Y dije, me habéis dicho que no me meta por aquí. Y sabéis que me he metido. Y es verdad, me he metido por unas calles donde el suelo no estaba asfaltado, donde las calles no estaban iluminadas. Pero por otro lado, después empecé a analizar la situación y dije, hay niños jugando a la pelota descalzos en la calle. ¿Qué tanto de peligroso puede ser esto? Entonces les dije, acabo de tomar una decisión. Si yo voy a vivir aquí, yo voy a tomar la decisión de que no voy a vivir con miedo. Otra cosa es que sea cauta y que tenga cuidado de no entrar en ciertas zonas porque qué necesidad de exponerte. Pero acabo de tomar la decisión de que no voy a vivir con miedo. Que el día que me tenga que pasar algo, pasaré miedo ese momento concreto que me esté ocurriendo esa situación desagradable. Pero que no voy a vivir con miedo todos los días, porque muchas veces tenemos miedo a que nos pase algo que probablemente nunca pase. Entonces, ¿por qué voy a vivir con el miedo constante a que algo ocurra cuando no? No. Y esa situación puntual y muy concreta de miedo real, empecé a aplicarla por muchos motivos a muchas cosas, a muchas situaciones. De, ¿y si no sale esto? ¿Y si? ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, me ocuparé del problema cuando se presente. Pero el preocuparme, que es anticiparme a ocuparme de un problema que no ha aparecido y que probablemente nunca suceda, ¿de qué me sirve si solo me está haciendo mal? Entonces, decidí que no quería tener miedo. Y me liberó, pues como me liberó el quitarme la culpa o como me ha liberado de tantas cosas, ¿no? Entonces, no tengo miedo a pasar miedo. El día que pase miedo lo pasaré y ya está. Se atraviesa y ya está. Cualquier emoción negativa, un dolor, pues no, o sea, como que he decidido que no quiero tener miedo, que en el momento que lo pase lo atravesaré y sufriré en ese momento concreto, pero no viviré sufriendo pensando que algo malo me puede pasar, porque eso es lo que te enferma, eso es lo que te condiciona y eso es lo que no te deja vivir. Oye, pues yo he finiquitado, yo no tenía más nada que contar. Pues entonces quedo yo.
Y bueno, yo no traigo una noticia para variar, traigo un tema del que me apetece hablar con vosotros. Entonces, yo lo primero que quería preguntaros si conocéis, me imagino que sí, pero quiero saberlo con certeza porque no sé realmente la repercusión que tiene esto de lo que os voy a hablar. ¿Conocéis todos vosotros lo que es la bioresonancia? Ujú. Es que estoy en un foro muy aplicado. Bueno, la cosa es que yo lo he descubierto, bueno, sabía que esto existía, pero he entrado en contacto con la bioresonancia recientemente.